Bienvenido a una reflexión sobre la presentación del presidente Petro anoche, explicando la necesidad de el decreto de emergencia económica, una vez el Congreso ha negado por segunda vez la necesidad, ha ignorado, mejor, la necesidad que tiene el gobierno de recaudar a través de impuestos, algo legítimo en toda la historia de la humanidad, recaudar impuestos para mejorar las finanzas del Estado. Pero, como usted lo va a ver, las razones que invoca el presidente, que son estrictamente sociales, se contraponen, se oponen de manera muy interesante para el pensamiento, pero muy radical desde el punto de vista político, a las que otros gobiernos u otros candidatos plantean y han planteado en el pasado. Me refiero a lo siguiente. Muchos gobiernos hablan como prioridad, señalan como prioridad la seguridad, lo cual quiere decir que recogen dinero para armar a las fuerzas del orden, para combatir, para perseguir a quienes ellos identifican como las amenazas. Mucho de la seguridad, si usted lo escucha en algunas declaraciones que hacía el candidato que ganó en Chile las elecciones, él habla de seguridad, no habla de educación ni de salud. La prioridad en ellos es la seguridad, es decir, que el Estado ejerza una fuerza casi bruta. No importa si las personas están sanas o si educadas. Lo importante es que la seguridad sea una prioridad continuamente. Y ese país lo vivió con Augusto Pinochet. Bien. Gustavo Petro, por el contrario, fomenta el desarrollo y la seguridad misma, la paz, en la educación del pueblo y en la salud del pueblo, en las vías. Hoy escuché a la ministra de Transporte en Señal Colombia hablar de los aeropuertos, de los muelles que ha abierto este gobierno, a diferencia de la muy poca cantidad de obras de otros gobiernos en el pasado. Mire usted la diferencia. Y aún así el Congreso le niega al gobierno la posibilidad de tener más recursos para obras sociales. Le tienen miedo. Ellos prometían y no hacían, era su esquema político. Ahora un presidente las prometió y las está realizando. Tomé varias notas sobre lo que habló el presidente Gustavo Petro, muy interesantes. Por ejemplo, mire usted este dato que él aporta, que vale la pena reflexionarlo con otras fuentes, sobre los títulos de deuda pública de Colombia llamados TES. Un bono, son los bonos TES, un bono equivale a que cuando usted compra un bono, le está prestando a ese gobierno o a esa empresa. Si usted compra una acción, está comprando una parte de esa empresa. Pero si compra un bono, le está prestando una parte de su dinero al país, a Colombia, en este caso el TES. Él señala que el Banco de la República no ha bajado las tasas de interés como debía haberlo hecho, dado el buen desempeño de la economía, porque quiere mantener las tasas altas para que los bancos que compran esos TES se beneficien de tasas altas. O sea, bueno,
Yo a usted y yo no nos sorprendemos que el Banco de la República, siendo una entidad tan técnica, quizá la entidad más seria desde el punto de vista de meritocracia, por ejemplo, pero igual, la meritocracia tiene sus orientaciones ideológicas, no hay duda, por algo es mérito llegar allá, porque defiende unas políticas. Entonces, las tasas de interés altas provocan que esa deuda sea más cara, porque usted le está prestando al Estado, pero el Estado tiene unas tasas de interés altas. Luego el beneficiario final grande o el que se privilegia en el beneficio es el que le presta. Y tradicionalmente quienes prestan muchísimo dinero son los grandes capitales. Esa es una manera como se benefician ellos. ¿Intencional? Seguro que sí, porque hasta un Excel les serviría a ellos para saber quién se beneficia de esas tasas de interés altas. Otro dato importante con respecto al desempleo, que ha bajado al 8.2%, es gracias a la creación de puestos de trabajo, en el sentido en que la economía se ha beneficiado de los puestos de trabajo. Por eso el desempleo ha bajado a 8.2%. Muy importante también este otro asunto para reflexionar. Occidente y especialmente Estados Unidos y Colombia tienen un problema serio, y es que mucho de la riqueza que se crea en la economía es producto del movimiento del dinero, como lo de los test, no de la inversión en industria o en el campo, que es lo que está promoviendo Gustavo Petro. Me llamó muchísimo la atención que por primera vez o desde hace muchos años en lo social, la mortalidad infantil ha bajado por debajo de 10. Es muy probable que muchos países en desarrollo, incluso Estados Unidos, en algunas amplias zonas de su país, la mortalidad infantil sea muy por encima de 10. Pocos países se dan ese lujo de tener una mortalidad infantil por debajo de 10. Quiere decir que protegen a la infancia porque son el futuro de la sociedad. Ese es un indicador económico, político, obviamente de salud, de civilización, de pensar hacia el futuro. Ya lo habíamos visto cómo ha sido exitoso las acciones del gobierno, aún sin la reforma de la salud, en el campo de la mortalidad materna, la disminución de la mortalidad por desnutrición en niños menores de 5 años. Fundamental. Hoy en día hay 2.5 millones de estudiantes en educación superior de forma gratuita. Eso equivale a un 57% de cobertura. Y todo gratis, por supuesto, ¿no? Y muy importante para cerrar esta reflexión es el dato que él menciona sobre el salario mínimo. En la mente de las personas, cuando uno simplemente piensa sobre el salario mínimo, asume que el salario mínimo debe subir conforme la inflación para que la persona que gana el salario mínimo, si compra un mercado que hoy vale 100,000 pesos y el mercado hoy vale dentro de un año 120,000, pues debe subir el 20% para que pueda seguir comprando el mismo mercado. Ese es un pensamiento muy restringido, muy superficial, porque eso es asumir que la inmensa cantidad de personas que ganan un salario mínimo solamente sueñan, anhelan, tienen dentro de sus proyectos comprar el mismo mercado cada año. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, una entidad como todas las que hoy en día el gobierno del presidente Trump está dándole patadas, acabando con la institucionalidad de Occidente, ha hablado del salario mínimo vital, es decir,
un salario que incluye una serie de variables propias de una familia en un país que se rige por normas que promueven la justicia social. Importantísima explicación, importantísimo dato que debemos comenzar a aprender, a aceptar, a comprender que si queremos salirnos de esta debacle que está viviendo Occidente y tratar de sobrevivir con valores que en algún momento Occidente los creó, los pregonó, pero que no los practicó y especialmente Colombia no los practicó, deberíamos asumir que ser una excepción en el Occidente que se está desmoronando. Muchísimas gracias, una feliz Navidad y hasta la próxima.